Ella solo quería escapar de un momento incómodo, pero al pedir ¿puede ser mi novio?, nunca imaginó que el hombre frente a ella, el CEO millonario, diría que sí, cambiando su destino para siempre. Mira esta historia hasta el final, te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor, el romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. Ella era solo una más, entre decenas, el rostro que se confundía en la multitud de empleados de la constructora Alburquerque e Hijos, el mayor conglomerado inmobiliario de Madrid. Antonia Ferrer, 28 años, asistente administrativa del 18º piso. Siempre puntual, siempre discreta, siempre eficiente, e invisible a los ojos de casi todos en aquel rascacielos de cristal y acero que cortaba el cielo gris del Paseo de la Castellana. Invisible para todos, menos para él. Enrique Alburquerque, 36 años, heredero del imperio, CEO implacable, conocido en los círculos empresariales como el verdugo. No por casualidad, era conocido por su frialdad calculadora, por despedir sin pestañear y por nunca, jamás, crear vínculos dentro de la empresa. Ejecutivos venían e iban. Secretarias rara vez duraban más de 6 meses. Asistentes temblaban cuando él se acercaba. Pero Antonia, por alguna razón que él mismo no comprendía, permanecía. 3 años en el mismo puesto, silenciosa y competente. Tal vez fuera la discreción absoluta con que ella se movía por los pasillos. Tal vez fuera el modo en que lograba anticipar sus necesidades incluso antes de que él las verbalizara. O tal vez fuera la forma en que ella, a diferencia de los demás, no desviaba la mirada cuando él la encaraba. Ella simplemente sostenía la mirada el tiempo exacto, ni sumisa ni desafiante, y luego volvía al trabajo. Aquella mañana de lunes, Madrid hervía bajo un calor atípico para mayo. El aire acondicionado central estaba dando problemas, haciendo el ambiente aún más tenso de lo habitual. Antonia llegó a las 7:30, como siempre, pero algo era diferente. El tacón del zapato nuevo le apretaba el pie derecho, causándole un dolor punzante a cada paso. El cabello rizado, generalmente domado en un moño impecable, parecía tener vida propia con aquella humedad. Y para colmo, la única blusa social limpia que había encontrado en el armario tenía una arruga rebelde que la plancha no logró eliminar. «Buenos días, señor Alburquerque», dijo ella, colocando el café de él sobre la mesa de caoba maciza. Enrique levantó los ojos de los documentos que analizaba. Por un instante apenas, su mirada recorrió el rostro de ella, notando unas ojeras discretas que no solían estar allí. «Buenos días», respondió, seco, volviendo a los papeles. Antonia se giró para salir cuando escuchó el sonido de la taza siendo apoyada con fuerza sobre la mesa. «¿Qué es esto?». La voz de él sonó peligrosamente tranquila. Ella se volvió, confusa. «Su café, señor. Está dulce». A Antonia se le encogió el estómago. ¿Cómo pudo cometer un error tan básico? En 3 años nunca le había endulzado el café. Sabía exactamente cómo le gustaba. Puro, fuerte, sin azúcar, sin leche. Un café tan amargo como su dueño. «Lo siento, señor. Fue un descuido. Le traeré otro inmediatamente». Él la encaró, los ojos azules fríos como el hielo. «Prefiero todo amargo, señorita Ferrer, incluido mi día». Se dio la vuelta, dando por terminada la conversación. Era el tipo de frase hiriente que él usaba para mantener a todos a distancia. El tipo de frase que hacía temblar a ejecutivos experimentados. En Antonia, sin embargo, causó solo una pequeña sacudida, una minúscula fisura en su armadura profesional. Aún así, ella sonrió, por fuera. Por dentro, algo quemaba. A la hora del almuerzo, mientras las otras asistentes bajaban a la zona de restauración, Antonia permaneció en su mesa. El tacón la estaba matando, y ella aprovechó la soledad momentánea para quitarse los zapatos bajo la mesa y masajear sus pies doloridos. Fue entonces cuando escuchó el sonido de sus pasos acercándose. Pasos que ella ya reconocería entre cientos.
Rápidamente intentó calzarse los zapatos de nuevo, pero era demasiado tarde. ¿Todavía aquí, señorita Ferrer?, preguntó él, deteniéndose frente a su mesa. «Estoy adelantando algunos informes, señor», respondió, sintiendo que el rostro le ardía de vergüenza al percibir que él había notado sus pies descalzos. Enrique la observó por unos instantes, como si analizara un enigma particularmente complejo. ¿No almuerza? La pregunta la tomó por sorpresa. En 3 años, era la primera vez que él demostraba algún interés en su rutina. «Generalmente traigo una fiambrera», respondió indicando con un gesto vago la pequeña nevera en el rincón de la sala. Él asintió levemente. «El informe Jiménez. Lo necesito antes del final del día». «Ya está prácticamente finalizado, señor». «Óptimo». Él se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. «¿Y señorita Ferrer?» «¿Sí? Los zapatos incómodos son una pésima inversión». Y salió, dejando a Antonia paralizada, con el corazón latiendo inexplicablemente rápido. En las semanas que siguieron, algo sutil comenzó a cambiar. No era nada que pudiera ser nombrado o señalado directamente. Eran miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Eran dedos que se tocaban accidentalmente cuando los documentos pasaban de uno a otro. Era la manera en que él empezaba a detenerse en la zona de los asistentes, cuando antes solo daba órdenes rápidas y se iba. Antonia comenzó a notar cómo él la observaba cuando pensaba que ella no estaba viendo. De la misma forma, ella se sorprendía estudiando su perfil mientras él atendía llamadas. El modo en que la vena de su cuello pulsaba cuando estaba irritado. Cómo su mandíbula se contraía antes de tomar decisiones difíciles. El timbre grave de su voz cuando hablaba por teléfono tarde por la noche, pensando que el piso estaba vacío. Enrique, por su parte, percibía la presencia de ella cada vez más. La forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba en algo complejo. Cómo sonreía discretamente al concluir una tarea difícil. El sonido de su risa baja cuando atendía llamadas personales, un sonido que él nunca había notado antes. Empezó a fijarse en ella como jamás se había fijado en ningún empleado, y eso lo enfurecía, porque sentía que estaba cediendo, y ceder significaba perder el control. Perder el control no era una opción para Enrique Alburquerque. En una tarde de viernes, cuando la mayor parte del equipo ya se había ido para el fin de semana, Antonia permaneció para finalizar el informe trimestral. Enrique también estaba allí, encerrado en su despacho con las persianas cerradas. A las 8 de la noche, cuando ella finalmente terminó, llamó suavemente a su puerta. «Pase», respondió la voz grave. Él estaba en mangas de camisa, la corbata oscura aflojada, los primeros botones abiertos, revelando la piel bronceada de su cuello. Un vaso de whisky en la mano derecha, los ojos ligeramente enrojecidos de cansancio. Antonia sintió algo estremecerse dentro de ella. «El informe trimestral, señor», dijo, acercándose a la mesa para entregar la carpeta. Al extender el brazo, el archivo se resbaló, esparciendo algunas hojas. Ambos se agacharon al mismo tiempo para recogerlas. Los dedos se tocaron sobre el papel. El tiempo pareció suspenderse. Las miradas se encontraron, y por primera vez no había la barrera profesional habitual entre ellos. Solo 2 personas, un hombre y una mujer, respirando el mismo aire denso de tensión. «Gracias», dijo él, la voz más ronca de lo normal. El momento se rompió. Antonia se levantó rápidamente, acomodándose la falda lápiz. «Que tenga un buen fin de semana, señor Alburquerque», dijo, girándose para salir. Antonia, el uso de su primer nombre la hizo congelarse. «¿Sí? ¿Ya cenó?» La pregunta era tan inesperada que ella casi rió. «No, señor». Él guardó silencio por unos instantes, como si librara una batalla interna. «Yo tampoco. Hay un restaurante en la planta baja que permanece abierto hasta tarde». No era exactamente una invitación, pero estaba implícito. Antonia sintió el corazón acelerarse peligrosamente. «Yo lo agradezco, pero tengo un compromiso», mintió, retrocediendo hacia la puerta. Algo se oscureció en su mirada. «Claro, buenas noches, entonces». Ella prácticamente huyó de la oficina, temblando,
¿Qué estaba pasando? ¿Qué era aquella electricidad entre ellos? ¿Por qué el simple pensamiento de cenar con él la dejaba en pánico? Necesitaba salir de allí, respirar. El sábado, mientras hacía la compra en el supermercado cerca de su pequeño apartamento en Vallecas, zona este de la ciudad, Antonia no podía dejar de pensar en la casi invitación, en el modo en que los ojos de él se habían oscurecido cuando ella rechazó, en el calor que sintió al tocarlo accidentalmente. Estaba tan distraída que casi chocó con un carrito. «Disculpe, yo...» comenzó levantando la mirada, solo para encontrar el último rostro que esperaba ver allí. Enrique Alburquerque, en vaqueros y camiseta, una cesta de la compra en el brazo, parecía tan sorprendido como ella. «Señorita Ferrer», dijo él, la voz desprovista de la frialdad habitual. «Señor Alburquerque». «¡Qué coincidencia!». Un silencio incómodo se instaló. Ella notó que la cesta de él contenía solo una botella de vino, pasta de dientes y comida congelada para una persona. «¿Vive por aquí?», preguntó él, pareciendo genuinamente curioso. «Sí, a unas pocas manzanas», respondió, indicando vagamente con la cabeza. «Interesante». Él parecía querer decir más, pero se contuvo. Una mirada extraña pasó por su rostro, como si estuviera viendo algo por primera vez. «Bien, no voy a molestarla. Buen fin de semana». Y se alejó, dejando a Antonia confusa e intrigada. ¿Qué estaría haciendo él en aquel supermercado, tan lejos del ático tríplex que poseía en Salamanca, una de las zonas más exclusivas de la ciudad? El lunes, el ambiente en la oficina era diferente. Más tenso, más cargado. Enrique parecía evitarla activamente, saliendo de las estancias cuando ella entraba, delegando tareas a través de correos electrónicos cuando antes las pasaba personalmente. Antonia se preguntó si había hecho algo mal, si la extraña tensión entre ellos había sido solo imaginación suya. Hasta que el miércoles, al final de la jornada, él la llamó a su despacho. Antonia entró sintiendo que el estómago se le revolvía de ansiedad. «Siéntese, por favor», dijo él, el rostro una máscara impenetrable. Ella obedeció, acomodándose nerviosamente la falda. «Señorita Ferrer, he notado algunas inadecuaciones en su conducta profesional». La frase la golpeó como una bofetada. «¿A qué se refiere, señor?». Él no la miraba a los ojos, fijando la mirada en algún punto sobre su hombro. «Su proximidad con algunos datos sensibles de la empresa, sumada a ciertas actitudes que considero inapropiadas para el ambiente de trabajo, me llevaron a tomar una decisión difícil». Ella sintió que la sangre se le helaba en el rostro. «¿Estoy siendo despedida?», preguntó la voz casi fallando. «Estoy reestructurando el departamento. Su puesto será extinguido. Recibirá todos los beneficios legales, claro, y una carta de recomendación». Mentira. Todo mentira. No había reestructuración alguna. Él se estaba librando de ella por aquella tensión inexplicable, por aquel momento de fragilidad en que casi la había invitado a cenar, por el encuentro embarazoso en el supermercado. Se estaba librando de lo que ella representaba, un fallo en su control absoluto. «Entiendo», dijo ella, el rostro ahora una máscara tan fría como la suya. «¿Cuándo debo irme?». «Inmediatamente. RRHH ya ha preparado sus documentos». Ella se levantó, las piernas temblando de rabia y humillación. «¿Alguna retroalimentación específica sobre mi desempeño que pueda ayudarme a mejorar en mi próximo empleo?», preguntó, la voz sorprendentemente firme. Por primera vez desde que había entrado en la sala, él la miró directamente. Había algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Confusión? ¿Deseo? Imposible decir. «Usted es demasiado competente, señorita Ferrer. Le irá bien en cualquier lugar». Ella asintió, seca. «Gracias por la oportunidad, señor Alburquerque», dijo, girándose para salir. «Antonia», la llamó él, cuando ella ya estaba en la puerta. Ella se detuvo, pero no se giró. «Lo siento». «No sientas», la cortó ella. «Los negocios son los negocios, ¿no es así?». Y salió, con la cabeza alta, atravesando la oficina sin derramar una sola lágrima. Solo cuando llegó al estacionamiento,
dentro del coche viejo que había heredado de su padre, se permitió desmoronarse. Lloró de rabia, de frustración, de humillación, pero principalmente lloró por lo que pudo haber sido y nunca sería. Se prometió a sí misma, entre sollozos, que aquel sería el último día en que Enrique Alburquerque tendría algún poder sobre ella. El último día en que sería vista como frágil o irrelevante. A partir de aquel miércoles, Antonia Ferrer sería otra. 2 semanas después, el gran baile benéfico anual de la constructora Alburquerque e Hijos tuvo lugar en el Hotel Riu Plaza España. Era el evento más importante del calendario social de la empresa, donde clientes millonarios, políticos influyentes y celebridades se encontraban bajo el pretexto de recaudar fondos para proyectos sociales en las comunidades donde la constructora operaba. Enrique, como CEO, jamás faltaría, aunque detestara ese tipo de evento. Era una cuestión de imagen e imagen en su mundo, lo era todo. Él circulaba por el salón, un vaso de whisky en la mano, saludando automáticamente a personas cuyos nombres apenas recordaba, cuando el murmullo alrededor de la entrada llamó su atención. Se giró casualmente, y entonces se congeló. Antonia acababa de entrar, pero no la Antonia que había conocido. Esta mujer llevaba un vestido rojo que abrazaba cada curva de su cuerpo, el cabello rizado suelto en una magnífica aureola alrededor del rostro maquillado con perfección. Pero lo más sorprendente era su postura, erguida, segura de sí misma, como si aquel salón le perteneciera. Y ella no estaba sola. A su lado, un hombre alto, de hombros anchos y sonrisa fácil, la guiaba con la mano en su cintura. La familiaridad del gesto sugería intimidad. Enrique sintió algo oscuro y primitivo subir por su garganta. ¿Rabia? ¿Celos? ¿Arrepentimiento? Un cóctel tóxico de emociones que él no estaba acostumbrado a procesar. Observó, paralizado, mientras ella saludaba a antiguos colegas, reía despreocupada, bebía champán. ¿Cómo había conseguido una invitación? ¿Quién era aquel hombre? Incapaz de contenerse, se acercó a la pareja cuando su acompañante se alejó momentáneamente para buscar bebidas. «Señorita Ferrer», dijo, la voz más ronca de lo que pretendía. Ella se giró y por un instante fugaz vio sorpresa en sus ojos, luego reemplazada por una frialdad calculada. «Señor Alburquerque, qué agradable sorpresa», respondió, la sonrisa perfectamente educada que no le llegaba a los ojos. «No esperaba verla aquí». Evidentemente, su sonrisa se ensanchó. «Mi acompañante, Miguel Costa, es uno de los nuevos inversores de la Fundación Construir el Mañana. Fui invitada como su asesora». Miguel Costa. El nombre golpeó a Enrique como un puñetazo. El joven prodigio de la construcción civil, dueño de una fortuna recién adquirida y su más reciente dolor de cabeza en el mercado. «Interesante cambio de carrera», comentó, intentando mantener la compostura. «Sorprendente cómo se abren puertas cuando se cierran otras. ¿No es así?». Su acompañante regresó entregándole una copa de champán. «Miguel, este es Enrique Alburquerque, mi ex jefe», presentó Antonia, la voz melodiosa. «Ah, el famoso verdugo», rió Miguel, extendiendo la mano. «Un placer finalmente conocerlo personalmente. Su exasistente habla mucho de usted». Enrique sintió la mandíbula tensarse mientras apretaba la mano del otro con fuerza innecesaria. «Espero que sean cosas buenas». «Oh, ella dice que aprendí todo sobre el mercado observándolo a usted». La sonrisa de Miguel era genuinamente simpática, aparentemente ajena a la tensión. Incluso lo que no hacer. Antonia tomó un sorbo de champán para ocultar una sonrisa. Enrique percibió que estaba siendo lanzado a un tablero donde no conocía las reglas. «Si nos disculpa, señor Alburquerque», dijo ella, apoyando la mano en el brazo de Miguel. «Le prometimos un baile al alcalde». Cuando pasaba por él, se acercó brevemente y susurró: «Disculpe, señor. Hoy estoy ocupada siendo inapropiada fuera del ambiente profesional». Aquello lo destrozó, totalmente. Por primera vez en su vida adulta, Enrique Alburquerque sintió su orgullo hacerse añicos en 1000 pedazos. Aquella mujer, que hacía menos de un mes era solo una empleada invisible,
se había transformado en algo poderoso, magnético, y peor, había removido algo dentro de él que no sabía nombrar. La observó bailando con Miguel, riendo de algo que el alcalde decía, circulando por el salón como si hubiera nacido en aquel ambiente que en realidad le pertenecía a él. A cada minuto que pasaba, sentía el control, su bien más preciado, escurrirse entre sus dedos. Cuando no soportó más, se retiró a la terraza del hotel, buscando aire y soledad. La noche madrileña se extendía infinita, un océano de luces bajo la niebla fina. ¿Cómo pudo ser tan tonto? ¿Cómo dejó que el miedo lo llevara a alejar a la única persona que lo veía más allá de la máscara de CEO implacable? Bonita vista. Su voz lo tomó por sorpresa. Se giró para encontrar a Antonia parada en la puerta de la terraza, sola, con los brazos cruzados contra el frío. ¿Dónde está su acompañante? Networking, haciendo lo que mejor sabe hacer, respondió ella, acercándose para observar la ciudad a su lado, manteniendo una distancia segura. Él es solo un amigo, ¿sabes? Un buen amigo que me ayudó cuando lo necesité. Enrique sintió un alivio irracional con aquella información, inmediatamente seguido de vergüenza por sentirse aliviado. ¿Por qué me dices eso? Ella se encogió de hombros, un gesto extrañamente vulnerable para la mujer segura de sí misma que había entrado en el salón. Porque, a pesar de todo, no soy cruel, y vi tu mirada cuando entramos. El silencio cayó entre ellos, cargado de palabras no dichas. Lo siento, dijo él finalmente, las palabras extrañas en su boca. Por el despido. ¿Fue cobardía? Completó ella, sin rencor en la voz. Sí, lo fue. Él asintió, aceptando la verdad como merecía. He pensado en ti, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Intenté ponerme en contacto. Lo sé, recibí tus correos electrónicos, tus mensajes, los contactos a través de antiguos colegas. Necesitaba tiempo. ¿Y ahora? Ella lo encaró, los ojos brillantes bajo la luz tenue de la terraza. Ahora nada, señor Alburquerque. Usted tomó su decisión cuando me despidió. Yo tomé la mía cuando decidí seguir adelante. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Él sintió algo doler en el pecho, un dolor físico y agudo. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo, la voz baja. Merecer y ganar son cosas diferentes, respondió ella, girándose para salir. Que le vaya bien, Enrique. Fue la primera vez que usó su primer nombre, y sonó como una despedida. En los días que siguieron al baile, Enrique no podía quitarse a Antonia de la cabeza. La imagen de ella en aquel vestido rojo, la confianza nueva en su mirada, el modo en que había pronunciado su nombre antes de partir, todo lo atormentaba. Por primera vez en la vida, el poderoso CEO de la constructora Alburquerque e Hijos se sentía completamente perdido. En la oficina, nada más parecía funcionar correctamente. La nueva asistente, indicada por el departamento de RRHH, era técnicamente competente, pero no lograba anticipar sus necesidades como Antonia lo hacía. Los informes tardaban más en finalizarse, las reuniones parecían arrastrarse interminablemente, y su humor, ya naturalmente ácido, se había vuelto insoportable. «Estás imposible, hermano mío», dijo Clara, su hermana menor y directora jurídica de la empresa, lanzando una carpeta sobre su mesa una tarde particularmente tensa. «2 secretarias han dimitido en un mes. ¿Qué te está pasando?» Enrique se masajeó las sienes, sintiendo el inicio de una migraña que parecía haberse convertido en su compañera constante. Nada, solo incompetencia generalizada. Clara lo observó con ojos perspicaces, tan azules como los de él, herencia de la madre portuguesa. Acercó una silla y se sentó frente a él, cruzando las piernas con elegancia. «Es por aquella asistente que despediste, ¿verdad?» «Antonia». Él se puso rígido inmediatamente. «No sé de qué me hablas». «Por favor, Enrique». Todo el mundo comentó cómo la miraste en el baile, cómo saliste prácticamente corriendo a la terraza después de que ella llegara con Miguel Costa, y cómo volviste de allí pareciendo que te habían dado un puñetazo en el estómago. «Absurdo», murmuró, pero sin convicción. Clara suspiró, inclinándose hacia adelante.
Sabes, nuestro padre nos enseñó muchas cosas sobre negocios, pero nada sobre la vida, sobre los sentimientos. Hizo una pausa. La despediste porque estabas empezando a sentir algo por ella. ¿No es así? La precisión de la observación lo dejó momentáneamente sin palabras. Clara siempre había sido la más perspicaz de los hermanos, aquella que lograba ver más allá de las máscaras que todos usaban. Ella era una empleada. Sería inadecuado. Clara rió sin humor. ¿Desde cuándo te importa lo que es adecuado? Eres el dueño de la empresa. Por el amor de Dios. Se levantó ajustándose el traje impecable. La alejaste porque tuviste miedo. Miedo de sentir algo que no podías controlar. Igualito a nuestro padre. Las palabras golpearon a Enrique como una bofetada. La comparación con Augusto Alburquerque, el patriarca implacable que había construido un imperio a costa de relaciones destruidas y una familia disfuncional, era la peor ofensa posible. No soy como él, dijo entre dientes. ¿No? Clara levantó una ceja. Entonces demuéstralo. Arregla esto. Cuando su hermana salió, Enrique se quedó mirando la puerta cerrada por largos minutos. Después, con determinación súbita, cogió el teléfono. La semana siguiente, después de usar todos los contactos posibles, Enrique finalmente descubrió dónde estaba trabajando Antonia. Como asesora ejecutiva de Miguel Costa en Costa Desarrollos, ella estaba involucrada en un proyecto habitacional en la zona este de Madrid. Irónicamente, el mismo barrio donde ella vivía, sin pensarlo dos veces, cogió su Porsche y condujo hasta el lugar. El contraste no podía ser mayor, del lujoso despacho en la Castellana a una obra en construcción en la periferia de la ciudad. Estacionó el llamativo coche deportivo entre camiones de hormigón y camionetas polvorientas, ignorando las miradas curiosas de los obreros. En el pequeño despacho improvisado al lado de la obra, la encontró inclinada sobre planos de arquitectura, discutiendo animadamente con un hombre de casco amarillo. Llevaba vaqueros, una camisa sencilla y botas de seguridad, tan diferente de la secretaria de trajes impecables o de la mujer fatal del vestido rojo, pero igualmente magnética. Cuando lo vio parado en la puerta, sus ojos se abrieron de par en par con genuina sorpresa. «¿Señor Alburquerque?» La formalidad era una barrera que ella aún mantenía entre ellos. «¿Podemos hablar?», preguntó él, sin rodeos. Ella dudó, mirando al hombre a su lado, que parecía confuso con la interrupción. «Este es Renato, nuestro ingeniero jefe», presentó. «Renato, este es Enrique Alburquerque, de la constructora Alburquerque e Hijos». El hombre pareció inmediatamente incómodo, como si estuviera ante una celebridad intimidante. «Un placer, señor. Su reputación lo precede». «Renato, ¿puede darnos un momento?», pidió Antonia gentilmente. Cuando se quedaron solos, ella cruzó los brazos, defensiva. «¿Cómo me encontró?» «Tengo mis recursos». «Claro que los tienes», ella suspiró. «¿Qué quieres, Enrique? Más humillación no está en mi agenda de hoy». Él dio un paso adelante, notando cómo ella inmediatamente retrocedió. «Vine a pedir disculpas, apropiadamente, no solo por un momento de culpa en una terraza». Antonia lo estudió, cautelosa. «¿Usted condujo 40 minutos en el tráfico de Madrid, con ese coche absurdo, hasta la periferia de la ciudad, solo para decir, lo siento?» «Sí». La simplicidad de la respuesta pareció desarmarla momentáneamente. «¿Por qué?» «Porque no puedo dejar de pensar en ti», admitió él, las palabras saliendo con dificultad. «Porque todo está mal desde que te fuiste. Porque fui un cobarde». Ella desvió la mirada, visiblemente afectada por la confesión inesperada. «Eso no cambia nada», dijo finalmente. «Usted me despidió porque empezó a sentir algo y eso le asustó. ¿Cómo sé que no hará lo mismo de nuevo cuando se sienta amenazado? Personas como usted, Enrique, no saben amar, solo saben poseer». Las palabras dolieron, principalmente porque contenían verdad. «¿Cómo puedo probar que estoy cambiando?», preguntó sincero. Ella rió sin humor. «¿Cambiando? ¿Usted? El gran Enrique Alburquerque, que construye y destruye imperios antes del desayuno». «Sí, yo», insistió dando otro paso adelante. Esta vez ella no retrocedió.
Dame una oportunidad, una única oportunidad. Antonia lo encaró largamente, como si buscara algo en sus ojos. Finalmente, suspiró. Estoy coordinando un proyecto voluntario los sábados por la tarde, Iglesia Nuestra Señora del Buen Parto, en Vallecas. Si realmente quiere probar algo, aparezca allí, 9 de la mañana, y deje el Porsche en casa. Con esto, ella lo despidió volviendo a sus planos y proyectos, dejándolo con una sensación extraña de esperanza y miedo, una combinación que jamás había experimentado. El sábado siguiente, a las 8:45 de la mañana, Enrique estacionó su Toyota Corolla, el coche más discreto que consiguió encontrar a toda prisa, frente a la pequeña iglesia en el corazón de Vallecas. Llevaba vaqueros y camisa sencilla, intentando no llamar la atención, pero aún así se sentía desplazado, como un extranjero en tierra desconocida. La iglesia estaba concurrida, con personas cargando cajas, montando mesas, organizando cestas. Avistó a Antonia en el centro del patio, dando instrucciones a un grupo de adolescentes. Llevaba shorts vaqueros, camiseta blanca con el logo de la iglesia y zapatillas. El cabello recogido en un pañuelo colorido. Parecía en su elemento, radiante. Cuando lo vio, la sorpresa en su rostro fue genuina. Claramente, no esperaba que él realmente apareciera. «Viniste», dijo acercándose. «¿Dudaste?» Ella sonrió, una sonrisa sincera que lo golpeó como un rayo de sol. «Completamente». Miró sus manos vacías. «¿No trajiste nada para donar?» Él sintió que el rostro le ardía. «Yo no sabía que debía». Para su sorpresa, ella rió. «Está bien. Puedes compensar con trabajo. ¿Sabes pintar paredes?» Él, que nunca había siquiera cambiado una bombilla, se sintió completamente perdido. «Aprendo rápido». Y así el hombre acostumbrado a firmar contratos de millones pasó la mañana pintando paredes de una sala de catequesis, al lado de adolescentes voluntarios que no tenían idea de quién era él. Al principio se sentía ridículo, con pinturas salpicando sus manos siempre inmaculadas. Pero poco a poco, algo extraño comenzó a suceder. Le estaba gustando. Había una simplicidad en el trabajo manual que él nunca había experimentado, una satisfacción concreta al ver el resultado inmediato del esfuerzo. Y principalmente, estaba Antonia pasando ocasionalmente para verificar el progreso, sonriendo con aprobación y a veces riendo de su obvia inhabilidad. Al mediodía, todos se reunieron para un almuerzo comunitario. Sándwiches sencillos de mortadela, refresco en vasos de plástico, bizcocho casero hecho por las señoras de la comunidad. Enrique, acostumbrado a restaurantes estrellados y vinos caros, se sorprendió con lo mucho que apreció aquella comida sin pretensiones. Se sentó en un rincón, observando a Antonia interactuar con todos. La facilidad con que ella transitaba entre los ancianos de la comunidad, los adolescentes problemáticos, las madres solteras que venían a buscar cestas de alimentos. Ella conocía a cada uno por su nombre, sabía de sus historias, de sus problemas. «Ella es increíble, ¿verdad?». La voz a su lado lo sobresaltó. Era una señora mayor, de cabellos blancos y sonrisa gentil, que se había sentado cerca de él. «Sí, lo es», asintió, sin percibir la sonrisa que se formó en sus labios. «Antonia tiene un don. Ve a las personas de verdad. Así fue como trajo a muchos de nosotros al proyecto. Incluso a usted, por lo que parece». Él la miró sorprendido. «¿Cómo sabe?». La señora rió. «Querido, tengo 78 años. Reconozco a un hombre enamorado a kilómetros. Pero tenga cuidado. Nuestra Antonia es fuerte, pero ya se ha lastimado mucho». Antes de que pudiera responder, Antonia se acercó pareciendo ligeramente preocupada al ver con quién él conversaba. «Veo que conoció a doña Zulema», dijo, lanzando una mirada de advertencia a la señora, que solo sonrió inocentemente. «Estábamos teniendo una conversación muy interesante», respondió la anciana, levantándose con la ayuda de un bastón. «Su amigo es un buen oyente, Antonia. Rara vez hoy en día». Cuando doña Zulema se alejó, Antonia se sentó a su lado. «Espero que no la haya asustado. Es la chismosa oficial del barrio. Ella me dijo que tienes un don para ver a las personas». Antonia se sonrojó levemente, desviando la mirada.
Doña Zulema exagera. Hizo una pausa. Estuviste bien hoy. Para un CEO que probablemente nunca se ha ensuciado las manos en la vida. Estoy descubriendo que hay muchas cosas que nunca experimenté. Sus miradas se encontraron, y por un momento la barrera entre ellos pareció menos infranqueable. ¿Por qué este proyecto?, preguntó él, genuinamente curioso. Ella reflexionó por un momento. Crecí en este barrio. Mi madre limpiaba casas para sustentarme a mí y a mis hermanos después de que mi padre muriera. Esta iglesia nos ayudó mucho. Se encogió de hombros. Solo estoy devolviendo el favor. ¿Y su trabajo con Miguel Costa? Es remunerado, obviamente, pero también tiene propósito. Estamos construyendo viviendas populares accesibles, no condominios de lujo. El comentario podría haber sonado como una crítica a la empresa de él, pero Enrique percibió que era solo una constatación. ¿Siempre quisiste trabajar en esto? Ella sonrió, melancólica. Yo quería ser arquitecta. Llegué a pasar el examen de ingreso para arquitectura en la UCM, pero no pude cursar. Necesitaba trabajar a tiempo completo. No era posible conciliar. Lo miró con curiosidad. ¿Y usted siempre quiso seguir los pasos de su padre? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie nunca le preguntaba eso. Todos asumían que él, como primogénito, naturalmente asumiría el imperio Alburquerque. Yo quería ser piloto, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Pero mi padre lo consideraba un desperdicio de potencial. Dijo que yo había nacido para comandar, no para servir. ¡Qué visión triste! ¿Cómo así? Ella lo miró con intensidad. Comandar es una forma de servir, Enrique. El mejor líder es aquel que se pone al servicio de los demás, no por encima de ellos. Las palabras lo golpearon con fuerza inesperada. En todos sus años de MBAs caros y consultorías de liderazgo, nunca había oído algo tan simple y profundo. Por la tarde, cuando el trabajo se reanudó, Enrique se ofreció para ayudar en la distribución de cestas de alimentos. Se sorprendió con la pobreza de algunas familias, con las historias de lucha, con la dignidad que mantenían a pesar de las dificultades. Una señora lloró al recibir una cesta, explicando que no comía carne hacía semanas. Un hombre, visiblemente avergonzado, confesó que había perdido el empleo y no conseguía alimentar a sus 3 hijos. Cuando regresó al patio de la iglesia, Antonia lo encontró sentado en un banco, pensativo. ¿Todo bien?, preguntó, sentándose a su lado. No tenía idea, dijo él, la voz baja. Mi empresa construye edificios en esta ciudad desde hace décadas. Pagamos millones en impuestos. ¿Cómo es posible que todavía haya personas pasando hambre a pocos kilómetros de la Castellana? Ella no respondió inmediatamente, dándole espacio para su reflexión. ¿Qué vas a hacer con esa pregunta?, dijo finalmente. Él la miró confuso. ¿Cómo así? Ahora lo sabes, lo viste con tus propios ojos. ¿Qué vas a hacer con esa información? Era un desafío, no una acusación. Enrique sintió algo cambiar dentro de sí, como si una puerta que había estado cerrada por años finalmente se abriera. Al final del día, cuando la mayoría de los voluntarios ya se había ido, él ayudó a Antonia a cerrar la iglesia. El silencio entre ellos era cómodo, diferente de la tensión de los últimos encuentros. «Gracias por venir», dijo ella, mientras caminaban hacia el estacionamiento. «No pensé que durarías todo el día». «Yo tampoco», admitió él, sonriendo, «pero estoy feliz de haberme quedado». Se detuvieron al lado del coche de ella, un palio antiguo con la pintura descolorida. «¿Puedo verte de nuevo?», preguntó él, sintiéndose extrañamente vulnerable. Ella lo estudió por un momento. «Estaré aquí el próximo sábado», respondió, no exactamente un sí, pero definitivamente no un no. «Yo también», prometió él. En los sábados siguientes, Enrique se convirtió en una presencia constante en el proyecto. Poco a poco fue conociendo a los vecinos, aprendiendo sus historias, sus necesidades. Doña Zulema se convirtió en una especie de abuela adoptiva, siempre con un consejo o una provocación en la punta de la lengua. Los adolescentes, inicialmente desconfiados del Playboy, acabaron aceptándolo cuando él se ofreció para dar clases de matemáticas financieras y ayudarlos con los exámenes de ingreso a la universidad.
Paralelamente, comenzó a implementar cambios en la constructora Alburquerque e Hijos. Inició un programa de contratación prioritaria de residentes locales para obras en la región. Creó un fondo para becas de estudio en ingeniería y arquitectura para jóvenes de bajos ingresos. Hizo alianzas con ONGs para proyectos de vivienda accesible. Clara, observando los cambios, comentó con ironía: ¿quién diría que el verdugo tenía corazón? Esta Antonia hizo un milagro. Pero el verdadero milagro sucedía en los momentos entre él y Antonia. Gradualmente, la formalidad fue dando lugar a la familiaridad. Intercambiaban mensajes durante la semana, compartiendo acontecimientos del día a día. Después del trabajo voluntario, comenzaron a almorzar juntos en pequeños restaurantes del barrio. Él descubrió que a ella le encantaba el helado de pistacho, tenía pasión por los libros de ciencia ficción y soñaba con conocer Japón. Ella, por su parte, descubrió que detrás del CEO implacable había un hombre que no dormía bien desde la adolescencia, que secretamente le gustaba el anime y que tocaba la guitarra cuando nadie miraba. En un sábado lluvioso, cuando el trabajo en la iglesia terminó más temprano, él la invitó a tomar un café. Acabaron en una pequeña panadería familiar, observando la lluvia caer mientras compartían historias de infancia. «Creo que nunca te había visto reír así», comentó ella, cuando él terminó de contar sobre una travesura que había hecho con su hermana. «Creo que hacía tiempo que no tenía motivo para reír». El comentario salió más intenso de lo que pretendía. Sus miradas se encontraron y algo cambió en el aire entre ellos. Antonia desvió primero, mirando la taza de café con súbito interés. «Enrique, ¿qué estamos haciendo?», preguntó bajito. «¿Cómo así?». Estos sábados, estas conversaciones». Ella levantó los ojos hacia él. «¿A dónde va a parar esto?». Él respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta. «A donde tú quieras que pare, o continúe». Ella se mordió el labio, un gesto que él ya conocía como señal de nerviosismo. «Tengo miedo», admitió. «Tú eres quien eres, yo soy quien soy. Mundos diferentes. No tan diferentes como pensábamos, ¿verdad?». Ella sonrió, una sonrisa triste. «Quizás, pero aún existen cosas entre nosotros. Tu mundo, tu familia. Lo que importa es lo que sentimos», interrumpió él, cubriendo la mano de ella con la suya sobre la mesa. «Y nunca sentí por nadie lo que siento por ti, Antonia». El momento fue interrumpido por el celular de ella sonando. Al verificar la pantalla, ella frunció el ceño, preocupada. «Necesito atender, disculpa». Se alejó un poco, hablando en voz baja. Enrique no podía oír la conversación, pero notó cómo su expresión se volvió tensa, preocupada. Cuando ella regresó parecía perturbada. «¿Algún problema?». «Era mi madre. Mi hermano menor tiene fiebre alta. Necesito irme». «Claro. ¿Puedo llevarte?». «No, gracias. Cogeré un Uber». «Antonia, está lloviendo. Por favor, déjame ayudarte». Ella dudó, pero acabó aceptando. En el coche estaba quieta, visiblemente preocupada. Enrique respetó su silencio, conduciendo con cuidado por las calles anegadas de Vallecas. La casa de la familia de Antonia era una construcción sencilla, pintada de amarillo descolorido, en una calle estrecha. Ella se giró para agradecer y despedirse rápidamente, pero él insistió en acompañarla hasta la puerta. La madre de Antonia, una señora de mediana edad con la misma sonrisa de la hija, abrió la puerta, pareciendo aliviada al verla. «Está en la habitación», dijo, antes de notar a Enrique parado detrás de su hija. «Oh, disculpe, no vi que venía acompañada». «Mamá, este es Enrique, un amigo». Enrique extendió la mano, sintiéndose extrañamente nervioso, como un adolescente conociendo a la familia de la novia. «Un placer, señora. María Ferrer», respondió la mujer, estrechando su mano con firmeza. «Gracias por traer a mi hija con este tiempo». Antes de que pudiera responder, se oyó un gemido proveniente del interior de la casa. «Es Pedro», dijo María, preocupada. «La fiebre no baja». «¿Ya le diste la medicina que recetó el médico?», preguntó Antonia, entrando en la casa. Enrique se quedó parado en la puerta, sin saber si debía entrar o irse.
Se sentía como un intruso en un momento íntimo familiar, pero antes de que pudiera decidir, María lo llamó. «Pase, por favor. Está lloviendo mucho». Reacio, él entró en la pequeña sala, decorada con sencillez, pero extremadamente limpia y organizada. Fotografías familiares ocupaban una pared entera. Antonia en diversas edades, siempre con la misma sonrisa luminosa, acompañada por dos chicos y los padres. Mientras Antonia y la madre cuidaban al hermano en la habitación, Enrique se quedó observando las fotos. En una de ellas, un hombre alto y delgado, de sonrisa gentil, abrazaba a Antonia de niña. Debía ser el padre, que ella había mencionado que había fallecido. Él era conductor de autobús. La voz de María lo sorprendió. Accidente en la M30. Antonia tenía 15 años. Enrique sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho». La mujer asintió, aceptando las condolencias. Ella tuvo que crecer rápido. Ayudaba a cuidar a sus hermanos mientras yo trabajaba en 2, 3 casas al día. Estudiaba por la noche. Lo miró con curiosidad. «¿Cómo conoció a mi hija?» «Ella trabajó en mi empresa», respondió sin entrar en detalles. María lo observó con aquella mirada perspicaz que parecía ser herencia familiar. «Entiendo», hizo una pausa. «Mi Antonia es especial. Tiene el corazón más grande que el sentido común. A veces». Su mirada se volvió súbitamente protectora. «No me gustaría verla herida». Antes de que pudiera responder, Antonia regresó a la sala. «La fiebre ha empezado a ceder», informó, pareciendo aliviada. «Creo que va a estar bien». Notó la proximidad entre su madre y Enrique, y algo en su mirada sugirió preocupación por lo que podrían haber conversado. «Creo que será mejor que me vaya», dijo él, sintiendo que era hora de darle espacio a ella. «Te acompaño hasta el coche», ofreció Antonia. Bajo el pequeño porche, protegidos de la lluvia que seguía cayendo, ella pareció súbitamente tímida. «Disculpa por el inconveniente». «No fue ningún inconveniente». Él dudó. «Tu madre parece increíble». «Lo es». Antonia sonrió. Crió a 3 hijos sola, trabajando como limpiadora. Nunca la vi quejarse o rendirse. Ahora entiendo de dónde viene tu fuerza. El comentario la hizo sonrojarse ligeramente. «Gracias por hoy. Por el café, por el viaje. ¿Puedo llamarte mañana para saber cómo está tu hermano?» Ella asintió y por un momento se quedaron solo mirándose, la lluvia creando una cortina alrededor de ellos, como si estuvieran en un mundo propio. Enrique se acercó, lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. No retrocedió. Cuando sus labios se tocaron, fue como si algo finalmente encontrara su lugar en el universo. Un beso suave, casi tímido, tan diferente de lo que se podría esperar entre un CEO dominador y su exasistente. Un beso de descubrimiento, de vulnerabilidad mutua. Al separarse, ambos parecían igualmente sorprendidos por la intensidad del momento. Antonia tocó sus labios con las puntas de los dedos, como si intentara preservar la sensación. «Buenas noches, Enrique», susurró, antes de entrar rápidamente en la casa. Él se quedó parado bajo la lluvia por unos instantes, sintiendo el corazón latir como nunca antes. Algo dentro de él había cambiado, definitivamente, como si una vida entera de control y aislamiento emocional hubiera sido barrida en un único beso. A la mañana siguiente, envió un arreglo floral a la casa de ella, con una tarjeta sencilla. «Para la mujer que me enseñó a ver de verdad». Ewi no esperaba una respuesta inmediata, sabiendo que ella estaría ocupada con su hermano. Pero por la tarde recibió un mensaje. «Está mejor. Gracias por las flores. Estaban preciosas». Siguió un intercambio de mensajes que duró todo el día. Tímidos al principio, volviéndose más personales a medida que pasaban las horas. Por la noche, finalmente se armó de valor para llamar. Conversaron durante horas, como adolescentes, sobre todo y nada. Él, tumbado en su lujoso ático en Salamanca. Ella, probablemente acurrucada en la cama sencilla de la casa de su infancia. «Parece mal», dijo ella en cierto momento. «¿Qué? ¿Esto? ¿Nosotros?» Es como si estuviéramos en un cuento de hadas loco.
el poderoso CEO y la asistente despedida. Él rió. Si es un cuento de hadas, espero que tenga un final feliz. ¿Crees en los finales felices, Enrique Alburquerque? La pregunta tenía más profundidad de lo que parecía. Nunca creí, respondió con honestidad. Hasta que te conocí. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Tengo miedo, admitió ella, la voz baja. ¿De qué? De creer en esto, en nosotros, y luego descubrir que era solo un momento de locura para ti, una fase, una curiosidad sobre cómo viven los otros. La inseguridad en su voz le hizo querer atravesar el teléfono y abrazarla. Antonia, mira por la ventana. ¿Estás viendo la luna? Sí, respondió pareciendo confusa con el cambio de tema. Estoy mirando la misma luna, desde aquí, al otro lado de la ciudad. Mundos diferentes, mismo cielo. Hizo una pausa. No sé qué pasará mañana, o dentro de un mes, o un año. Pero sé que nunca sentí esto antes, y sé que quiero descubrir a dónde nos llevará esto. Juntos. La respuesta de ella llegó en un susurro emocionado. Yo también quiero. En las semanas siguientes, entre mensajes, llamadas y encuentros siempre que era posible, algo floreció entre ellos. No era solo deseo o pasión, aunque había mucho de ambos. Era una conexión más profunda, basada en vulnerabilidad mutua y en la aceptación de quienes realmente eran, más allá de las máscaras sociales. Enrique comenzó a invitar a Antonia a lugares que nunca había imaginado frecuentar antes. Una pizzería familiar en Lavapiés, una feria de libros en El Rastro, un bar con rueda de samba en La Latina. Quería mostrarle que podía ser diferente, que podía adaptarse a su mundo, no solo traerla al suyo. Una noche, mientras caminaban de la mano por el Parque del Retiro, después de un picnic improvisado, ella preguntó, ¿por qué yo, Enrique? Entre tantas mujeres sofisticadas, ricas, de tu círculo, ¿por qué te interesaste justamente por mí? Él dejó de caminar, girándose para encararla bajo la luz suave de los faroles del parque. Porque fuiste la primera persona en mucho tiempo que me vio de verdad. No el CEO, no el heredero, no el verdugo, solo Enrique. Tocó su rostro con ternura. Y porque, contigo, puedo ser quien realmente soy. Ella sonrió, los ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Y quién eres realmente, Enrique Alburquerque? Todavía lo estoy descubriendo, respondió con sinceridad. Pero sé que quiero hacer ese descubrimiento contigo a mi lado. El beso que intercambiaron fue diferente de los anteriores. Más intenso, más cargado de promesas. Cuando se separaron, jadeantes, él apoyó su frente en la de ella. Estoy enamorado de ti, Antonia Ferrer. Completamente, irremediablemente enamorado. Los ojos de ella se abrieron ligeramente, como si, a pesar de todo lo que habían compartido en las últimas semanas, no esperara escuchar esas palabras. También estoy enamorada de ti, susurró, como si temiera que, al decirlo en voz alta, pudiera romper el encanto. Y eso me asusta más que cualquier cosa. Él sostuvo el rostro de ella entre sus manos, como si fuera el objeto más precioso del mundo. No te haré daño, nunca más, lo prometo. Aquella noche, bajo las estrellas de Madrid, sellaron un compromiso silencioso. Todavía había mucho que descubrir, muchos obstáculos que superar, mundos diferentes que conciliar. Pero por primera vez, ambos creían que quizás, solo quizás, los cuentos de hadas podían suceder en la vida real, incluso los más improbables. Los primeros meses de la relación fueron como un sueño. Antonia y Enrique construyeron su propio universo hecho de mensajes intercambiados durante el día, llamadas que duraban hasta el amanecer, encuentros en los lugares más inesperados de la ciudad. Él la llevó a restaurantes exclusivos, donde era tratada como realeza, pero descubrió que ella prefería los bares sencillos donde tocaban samba en vivo y se comía con las manos. Ella lo introdujo a un mundo donde el dinero no era la medida de todas las cosas, donde las conexiones humanas genuinas valían más que contratos millonarios. Sin embargo, como en todo cuento de hadas moderno, la realidad pronto comenzó a imponerse. La primera prueba llegó cuando Enrique la invitó a cenar a la mansión Alburquerque, la casa donde había crecido y donde su madre, Elisa,
Aún vivía con un equipo de empleados. «Tengo miedo», confesó Antonia, mientras se arreglaba en el pequeño baño de su apartamento, observando el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Sencillo, pero elegante. «¿Y si tu madre me odia?» Enrique, sentado en la cama de ella, sonrió con ternura. «Imposible odiarte. Además, mi madre no es tan terrible como parece, solo un poco tradicional». Tradicional era un eufemismo, y ambos lo sabían. Elisa Alburquerque, viuda del poderoso Augusto, era conocida en los círculos de la élite madrileña como una mujer de opiniones fuertes y estándares inquebrantables. Portuguesa de nacimiento, mantenía el acento y los valores conservadores de su crianza. La mansión en La Moraleja era exactamente como Antonia la había imaginado, imponente, rodeada de altos muros y un jardín impecable, el tipo de lugar que hacía que su modesto palio pareciera un juguete roto. Enrique había insistido en recogerla, pero ella se empeñó en ir con su propio coche. «Si voy a entrar en este mundo, entro por mi cuenta», había dicho. Al entregar las llaves al aparcacoches, que apenas ocultó una expresión de sorpresa al ver el coche antiguo, Antonia sintió que el estómago se le encogía. Enrique, percibiendo su aprensión, sostuvo su mano con firmeza. «Estás preciosa», susurró en su oído, «y ellos te amarán tanto como yo». Las palabras la calmaron momentáneamente, pero la ansiedad regresó tan pronto como entraron en el recibidor de la mansión, con su suelo de mármol y la lámpara de araña que debía costar más que todo su apartamento. Clara, la hermana de Enrique, fue la primera en recibirlos. Para alivio de Antonia, se mostró sorprendentemente cálida. Finalmente, conociendo a la mujer que domó a la bestia, bromeó, abrazándola con genuino afecto. «Mi hermano no para de hablar de ti». Antonia le devolvió la sonrisa, comenzando a relajarse. Quizás la noche no sería tan terrible como había imaginado. Entonces apareció Elisa Alburquerque, alta, elegante, con los mismos ojos azules penetrantes del hijo, pero sin ningún calor en ellos. «Mamá, esta es Antonia», presentó Enrique, un ligero temblor en su voz, revelando que, a pesar de todo, aún buscaba la aprobación materna. Elisa extendió la mano, una sonrisa educada que no le llegaba a los ojos. «Mucho gusto, querida. Enrique me habló de ti». El acento portugués parecía acentuar cada sílaba, transformando la frase educada en algo casi amenazador. La cena transcurrió en una tensión educada. Conversaciones sobre el clima, sobre la empresa, sobre proyectos futuros. Antonia respondía a las preguntas con educación, pero sentía la mirada evaluadora de Elisa en cada palabra, en cada gesto, como si estuviera siendo constantemente juzgada e, invariablemente, encontrada en falta. «¿Y su familia, Antonia?», preguntó Elisa finalmente, después de que se sirviera el postre. Enrique mencionó que su padre falleció. «Lo siento mucho». «¿A qué se dedicaba?» «Mi padre era conductor de autobús, señora», respondió con sencillez, negándose a sentir vergüenza. «Murió en un accidente en la M30, cuando yo tenía 15 años». «Oh», Elisa pareció momentáneamente sin palabras. «¿Y su madre?» «Es empleada de hogar. Trabaja mucho para sustentar a mis 2 hermanos menores». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Clara lanzó una mirada de advertencia a su madre, que fue solemnemente ignorada. «Entiendo», dijo Elisa finalmente. «¿Y usted dónde estudió, querida?» «Hice la secundaria en escuela pública. Pasé el examen de ingreso para arquitectura en la UCM, pero no pude cursar. Necesitaba trabajar a tiempo completo». Otro silencio. Enrique apretó su mano bajo la mesa, un gesto de apoyo silencioso. «Fascinante», comentó Elisa, con una sonrisa que no ocultaba el desdén. «Usted y Enrique realmente vienen de mundos diferentes». «Sí, pero descubrimos que tenemos más en común de lo que las apariencias sugieren», respondió Antonia, sosteniendo la mirada de la matriarca. Después del café, cuando Enrique se alejó para atender una llamada urgente, Elisa encontró a Antonia sola en la terraza, observando el jardín iluminado. «Usted parece una muchacha inteligente», dijo la mujer mayor, sin preámbulos. «Así que seré directa. Mi hijo está pasando por una fase.
algún tipo de rebeldía tardía, quizás una crisis de mediana edad precoz. Antonia sintió que la sangre se le helaba. Con todo respeto, señora, no creo que sea una fase. Elisa rió, un sonido sin humor. Querida, conozco a mi hijo. Enrique creció destinado a un cierto tipo de vida, un cierto tipo de pareja. Hizo una pausa significativa. Él puede estar encantado ahora con su sencillez, su autenticidad. Pero Enrique es un Alburquerque. Eventualmente, la novedad pasará, y él buscará a alguien que pueda realmente compartir su mundo. Las palabras eran como dagas, precisas y crueles. Antonia sintió que los ojos le ardían, pero mantuvo la compostura. «Usted no conoce a su hijo tan bien como piensa», dijo bajito. «Y ciertamente no me conoce a mí». «Oh, conozco su tipo», respondió Elisa con falsa dulzura. «Una chica bonita, de origen humilde, viendo la oportunidad de escalar socialmente. No la culpo, pero si realmente le importa a Enrique, debe percibir que ustedes no tienen futuro». Antonia estaba a punto de responder cuando Enrique regresó pareciendo preocupado. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, notando la tensión entre las dos. «Perfectamente bien», respondió Elisa, la sonrisa social de vuelta en su rostro. «Solo estábamos conociéndonos mejor». En el coche, volviendo a casa, Antonia permaneció en silencio. Enrique, percibiendo su angustia, estacionó en un mirador con vistas a la ciudad. «¿Qué te dijo mi madre?». Antonia dudó. Parte de ella quería protegerlo de la crueldad materna. Otra parte sabía que la honestidad era fundamental entre ellos. «Ella cree que soy una oportunista», respondió finalmente, «y que tú solo estás pasando por una fase». La expresión de él se endureció. «Voy a hablar con ella. Esto es inaceptable». «No». Antonia tocó su rostro con suavidad. «No vale la pena. Tu madre solo está intentando protegerte, a su manera». «¿Protegerme de qué? ¿De lo mejor que me ha pasado en la vida?». El comentario la calentó por dentro, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. ¿Y si Elisa tenía razón? ¿Y si ella y Enrique eran solo una fantasía temporal, destinada a hacerse pedazos contra la roca de la realidad? Los días que siguieron estuvieron marcados por un sutil cambio. No en el comportamiento de Enrique, que se había vuelto aún más atento, como si intentara compensar la frialdad de su madre. El cambio estaba en Antonia, que comenzó a observar con ojos críticos las diferencias entre sus mundos. Notaba las miradas de los maîtres cuando llegaban juntos a restaurantes finos. Percibía las sonrisas educadas, pero condescendientes, de los amigos de infancia de él. Se sentía desplazada en las conversaciones sobre viajes a destinos que ella apenas sabía pronunciar, sobre inversiones en cantidades que ella jamás vería en su cuenta bancaria. Enrique, por su parte, continuaba dividiendo su tiempo entre el mundo corporativo y el trabajo voluntario en el proyecto de la iglesia. Había iniciado una fundación para financiar becas de estudio para jóvenes de bajos ingresos, inspirado en la historia de ella. Estaba, verdaderamente, intentando construir un puente entre los mundos, pero los puentes son frágiles, especialmente cuando fuerzas poderosas conspiran para derribarlos. En una tarde de miércoles, Antonia recibió una llamada inesperada en la oficina de Costa Desarrollos. «¿Señorita Ferrer?». La voz femenina del otro lado sonó vagamente familiar. «Aquí es Clara Alburquerque. Podemos vernos. Es urgente». Se encontraron en un café discreto en Azca, lejos de los ojos curiosos. Clara parecía nerviosa, algo inusual para la abogada siempre confiada. «Disculpa el acercamiento dramático», dijo, después de pedir un expreso, «pero necesitaba hablar contigo sin que Enrique lo supiera». Antonia sintió un nudo en el pecho. «¿Le pasó algo?». «Todavía no, pero va a pasar». Clara sacó una carpeta del bolso. «Nuestra madre está planeando algo para separarlos». Deslizó la carpeta por la mesa. Dentro, Antonia encontró copias de correos electrónicos, documentos internos de la constructora y algo que le heló la sangre, un informe detallado sobre su vida, hecho por un investigador privado. «Ella contrató a alguien para investigarte», explicó Clara, la voz baja. «Está buscando cualquier cosa que pueda usar contra ti, y ahora cree que la ha encontrado».
El último documento en la carpeta era una propuesta de fusión entre la constructora Alburquerque e Hijos y el mayor competidor del país, Méndez Ingeniería. No entiendo, ¿qué tiene que ver una fusión conmigo? Clara suspiró. El acuerdo incluye una cláusula no oficial. El hijo del dueño de Méndez, Gustavo, está interesado en Enrique desde hace años. Nuestra madre está usando eso. Un matrimonio entre familias que sellaría el mayor imperio inmobiliario de América Latina. Antonia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Enrique sabe esto? Todavía no. Ella presentará el acuerdo como puramente negocial al principio, solo después revelará la parte personal. Conozco a mi madre. Ella jugará con su sentido de responsabilidad, con el legado de la familia. ¿Por qué me estás contando esto? Clara la miró con intensidad. Porque nunca vi a mi hermano tan feliz como en los últimos meses. Y porque estoy cansada de ver a nuestra madre manipulando nuestras vidas como piezas en un tablero de ajedrez. Antonia regresó a casa aquella noche con la cabeza dando vueltas. Pensó en llamar a Enrique, contárselo todo, dejarlo decidir. Pero ¿y si Clara se equivocaba? ¿Y si esto causaba una ruptura irreparable entre él y su madre? O peor, ¿y si, confrontado con la elección entre ella y el imperio familiar, él elegía lo que siempre había conocido? La noche pasó en vela. A la mañana siguiente, con ojeras profundas y el corazón pesado, tomó una decisión. Envió un mensaje corto. Necesitamos hablar. Esta noche, mi apartamento. El día en el trabajo fue un borrón. Miguel, percibiendo su estado, intentó interrogarla, pero ella evadió el tema. ¿Cómo explicar que estaba considerando terminar con el hombre que amaba para salvarlo de una elección imposible? Cuando Enrique llegó, alrededor de las 8, traía flores y una sonrisa que pronto desapareció al ver la expresión de ella. ¿Qué pasó?, preguntó dejando las flores sobre la mesa y acercándose con preocupación. Antonia respiró hondo. Creo que necesitamos un tiempo. Las palabras cayeron como una bomba en el pequeño apartamento. Enrique se quedó inmóvil, como si no hubiera comprendido. ¿Cómo que un tiempo? Nos estamos engañando, Enrique, continuó ella, evitando mirarlo a los ojos, fingiendo que podemos hacer que esto funcione. Pero la verdad es que nuestros mundos son incompatibles. Él se acercó, intentando tomar sus manos, que ella prontamente escondió en los bolsillos del pantalón. ¿De qué estás hablando? Estamos bien, estamos felices. Estamos viviendo en una burbuja. La voz de ella tembló. Una fantasía que va a estallar tan pronto como enfrentemos la realidad. ¿Esto es por la cena con mi madre? Él parecía genuinamente confuso. Hablé con ella. Le dejé claro que no es solo tu madre, interrumpió Antonia. Es todo. Tu mundo, tu dinero, tus responsabilidades. Eres el heredero de un imperio, Enrique. Yo soy hija de un conductor de autobús y una empleada de hogar. ¿Y qué? La frustración comenzaba a aparecer en su voz. Eso no me importa a mí, pero debería. Ella finalmente lo encaró, los ojos empañados. Tu empresa emplea a miles de personas. Tienes responsabilidades que van más allá de tus deseos personales. Enrique retrocedió un paso, la comprensión comenzando a surgir en su rostro. ¿Hablaste con Clara? No era una pregunta. Ella me contó sobre la fusión, admitió Antonia, sobre cómo eso podría asegurar el futuro de la empresa, expandir los negocios, proteger los empleos, y sobre Gustavo Méndez, supongo. La voz de él era peligrosamente tranquila. Ella asintió, incapaz de hablar. ¿Entonces ese es eso? ¿Estás terminando conmigo por el bien de la empresa? Rió sin humor. Esto es ridículo, Antonia. No me importa un comino esa fusión. Debería importarte. Ella casi gritó, las lágrimas ahora corriendo libremente. Es tu legado, tu responsabilidad. Mi responsabilidad es con mi felicidad, con nuestra felicidad. Es fácil decir eso cuando nunca tuviste que elegir entre felicidad y supervivencia. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Un silencio pesado cayó entre ellos. Enrique la miraba como si la viera por primera vez. ¿Realmente piensas así?
¿Que soy algún tipo de playboy irresponsable que puede darse el lujo de ignorar las consecuencias? No, ella sacudió la cabeza. Creo que eres un hombre bueno, que merece a alguien que pueda compartir su mundo sin complicaciones, alguien que no lo haga tener que elegir. Él dio otro paso hacia atrás, el dolor evidente en su rostro. Creí que me conocías mejor que eso. Se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. No me estás protegiendo de una elección difícil, Antonia. Estás tomando la elección por mí, y eso es peor que cualquier manipulación de mi madre. Cuando la puerta se cerró, Antonia se desplomó en el suelo, sollozando. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de cometer el peor error de su vida? Los días que siguieron fueron una pesadilla. Mensajes no respondidos, llamadas ignoradas. Enrique parecía haber desaparecido del mapa. Incluso el proyecto voluntario en la iglesia, ella lo abandonó incapaz de enfrentar las miradas cuestionadoras de doña Zulema y de los demás. Fue Miguel quien la encontró llorando en la sala de archivos una semana después de la separación. «No necesitas contarme lo que pasó», dijo él, sentándose a su lado. «Pero sea lo que sea, no vale tus lágrimas». «Cometí un error terrible», susurró ella, la voz ronca. «Lo eché todo a perder». «Entonces arréglalo», respondió él, con sencillez. «Eres la persona más determinada que conozco, Antonia. Si alguien puede arreglar algo roto, eres tú». Las palabras se quedaron con ella. Aquella noche decidió que necesitaba al menos intentarlo. Mandó un mensaje. «¿Podemos hablar, por favor?» La respuesta llegó horas después, corta y formal. «Estoy de viaje. Vuelvo en 2 semanas». ¿Viajando? ¿A dónde? ¿Con quién? Las preguntas la consumían, pero ella no tenía derecho a exigirlas. Había renunciado a ese derecho cuando decidió terminarlo todo. Las 2 semanas parecieron una eternidad. Antonia se sumergió en el trabajo, ayudando a Miguel a finalizar el proyecto habitacional que tanto significaba para ella. Los fines de semana volvió al proyecto en la iglesia, enfrentando las preguntas no formuladas de doña Zulema con una sonrisa triste. «Él volverá», dijo la anciana, una tarde, mientras doblaban ropa para donación. «Hombres como ese no se rinden fácilmente». «No estoy tan segura», respondió Antonia, intentando ocultar el dolor. «Hice algo imperdonable». Doña Zulema rió, el sonido sorprendentemente jovial para alguien de su edad. «Hija mía, nada es imperdonable cuando el amor es verdadero, y créeme a una vieja que ya ha visto mucho. Lo que ustedes tienen es verdadero». La noche anterior al supuesto regreso de Enrique, Antonia no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, imaginando 1000 escenarios diferentes para el reencuentro, todos terminando en rechazo. Cuando finalmente se durmió ya era casi de mañana. Fue despertada por el sonido insistente del timbre. Miró el reloj. 7:30 de la mañana. ¿Quién podría ser a esa hora? Se levantó aturdida, se puso el batín sobre el pijama de algodón y fue hasta la puerta, sin preocuparse por su apariencia. Cuando abrió, se congeló. Enrique estaba allí, pareciendo tan exhausto como ella, con ojeras profundas y la barba sin afeitar, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Estás equivocada», dijo él, sin preámbulos. «¿Qué?» «Estás equivocada. Sobre nosotros, sobre mí, sobre todo». Antes de que ella pudiera responder, él pasó por ella, entrando en el apartamento como una fuerza de la naturaleza. En estos 15 días, visité cada filial de la empresa. Hablé con gerentes, obreros, personal de limpieza, conocí a sus familias, escuché sus historias. Él caminaba de un lado a otro, las palabras saliendo como un torrente. Reestructuré el programa de beneficios. Inicié alianzas con universidades locales para becas de estudio. Comencé planes para viviendas subsidiadas para empleados. Él se detuvo, girándose para encararla. ¿Y sabes lo que descubrí? Que puedo hacer todo esto. Puedo ser el CEO que la empresa necesita, sin renunciar a quien amo. Antonia sintió el corazón acelerarse. La fusión no va a suceder. Él sonrió, una sonrisa exhausta pero triunfante. Conseguí inversores independientes. La empresa se expandirá, creará más empleos,
sin necesidad de someterse a las exigencias de Méndez. Él se acercó, tomando las manos de ella entre las suyas. Tenías razón en una cosa. Tengo responsabilidades. Pero te equivocaste al pensar que necesito sacrificar mi felicidad para cumplirlas. Puedo tener las dos cosas, Antonia. Puedo tener la empresa y a ti. Si todavía me quieres. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ella. Tu madre. Mi madre tendrá que aceptarlo. O no. Pero eso es problema mío. No tuyo. Él acercó sus rostros. La única cuestión que importa ahora es, ¿todavía me amas? Sí, susurró ella, la voz embargada. Nunca dejé de amarte. El beso que siguió fue diferente de todos los anteriores. Tenía sabor a lágrimas, a arrepentimiento, a perdón, pero principalmente tenía sabor a un nuevo comienzo. Cuando se separaron, él la miró con intensidad. No quiero más secretos entre nosotros, no quiero más dudas. Respiró hondo. Te quiero a ti, Antonia, todos los días, todas las noches, para el resto de mi vida. Ella lo abrazó con fuerza, como si temiera que él pudiera desaparecer. También te quiero a ti, pero tengo miedo. Nuestros mundos se encontraron por una razón. Él sonrió, secando las lágrimas de ella con el pulgar. Para crear algo nuevo, algo mejor. Aquella mañana hicieron el amor por primera vez. No fue como en las películas románticas, con música suave y pétalos de rosa. Fue real, torpe a veces, con risas nerviosas y confesiones susurradas. Fue descubrimiento, vulnerabilidad, entrega. Nunca estuve con nadie, confesó ella, cuando estaban tumbados juntos, envueltos solo en las sábanas y en la luz dorada del sol que entraba por la ventana. Él la miró con sorpresa, seguida de una ternura infinita. ¿En serio? Sí. Ella se sonrojó. Siempre estuve muy enfocada en trabajar, estudiar, cuidar de mi familia. Nunca encontré a nadie que valiera la pena. Hasta tú. Él la besó suavemente. Entonces déjame hacer que valga la pena. Cada momento. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, de compromisos honrados, de barreras derribadas. Enrique presentó oficialmente a Antonia como su novia en eventos corporativos, ignorando miradas de sorpresa. Antonia lo incluyó en los almuerzos de domingo en casa de su madre, donde él aprendió a jugar dominó con su hermano menor y a apreciar la fabada casera de María Ferrer. Elisa Alburquerque continuaba resistiéndose, pero Clara se había convertido en una aliada fervorosa, muchas veces sirviendo de mediadora entre su hermano y su madre. Ella cederá eventualmente, garantizó, en un almuerzo entre los tres. Ya está curiosa. Preguntó si aquella muchacha todavía estaba trabajando en Costa Desarrollos. No por mucho tiempo, reveló Enrique, sonriendo misteriosamente. Tengo otros planes. Los otros planes se revelaron una tarde de sábado, después de un día particularmente productivo en el proyecto de la iglesia. Mientras arreglaban las últimas donaciones, Enrique hizo una propuesta inesperada. ¿Qué te parece volver a estudiar? Antonia lo miró, confusa. ¿Cómo así? Arquitectura, en la UCM. Dijiste que fuiste aprobada, pero no pudiste cursar. Ella rió, sacudiendo la cabeza. Enrique, eso fue hace 10 años. Necesitaría hacer el examen de ingreso nuevamente. Y aún así, ¿cómo lo conciliaría con el trabajo? ¿Y si no necesitaras trabajar a tiempo completo? La propuesta la tomó por sorpresa. ¿Estás sugiriendo que viva a tus expensas? Su voz tenía un leve tono de irritación. No. Él sonrió. Estoy sugiriendo una sociedad. Explicó entonces su plan. Una empresa de consultoría especializada en proyectos habitacionales populares, uniendo el conocimiento técnico de él con la visión social de ella. Ella podría trabajar a tiempo parcial mientras cursaba la carrera. Sería una socia, no una dependiente. La idea era tan perfecta, tan ella, que Antonia se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Harías eso por mí? No, Antonia. Él sostuvo sus manos. Haría eso por nosotros. 2 semanas después,
Enrique la llevó a cenar al restaurante del Hotel Riu Plaza España, donde se habían reencontrado aquella fatídica noche del baile benéfico. Pero en lugar del salón principal, fueron conducidos a la terraza, donde una mesa solitaria los esperaba, rodeada de velas y flores. «¿Qué es todo esto?», preguntó ella, encantada con el escenario. «Un nuevo comienzo», respondió él, retirando la silla para ella. La cena fue mágica. Conversaron sobre el futuro, sobre sueños compartidos, sobre la nueva empresa que estaban a punto de crear juntos. Pero cuando llegó el postre, Enrique parecía extrañamente nervioso. «¿Está todo bien?», preguntó ella, preocupada. «Mejor imposible». Él respiró hondo. «Solo estoy reuniendo valor». «¿Valor para qué?». En respuesta, él se levantó y, para asombro de Antonia, se arrodilló ante ella. De su bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Antonia Ferrer», comenzó la voz temblorosa de emoción. «Entraste en mi vida como una empleada y te transformaste en la razón de mi sonrisa. Derribaste mis muros, desafiaste mis certezas y me mostraste que el verdadero poder no está en el control, sino en la capacidad de amar y ser amado». Abrió la caja, revelando un delicado anillo de zafiro rodeado de pequeños diamantes. «No elegí un solitario de diamantes porque tú no eres como todas las demás. Elegí un zafiro porque, como tú, es único, auténtico y radiante, incluso bajo presión». Hizo una pausa, los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Antonia Ferrer, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». El mundo pareció detenerse. Las luces de Madrid, esparcidas debajo de ellos como un manto de estrellas, presenciaban silenciosas aquel momento. «Sí», respondió ella, la voz embargada de emoción. «1000 veces sí». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, sintió como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran. Dos mundos diferentes, unidos por un amor más fuerte que los prejuicios, más duradero que las tradiciones, más verdadero que cualquier cuento de hadas. El matrimonio tuvo lugar 6 meses después, en la iglesia Nuestra Señora del Buen Parto, donde todo realmente había comenzado. No fue una ceremonia extravagante, como cabría esperar del heredero de los Alburquerque, ni demasiado modesta, como para desentonar con la posición social que ahora compartían. Fue, como todo en su relación, un equilibrio perfecto, la iglesia decorada con una sencillez elegante, flores blancas y velas que creaban una atmósfera acogedora y solemne. La lista de invitados incluía desde ejecutivos y políticos hasta los vecinos de la comunidad, los voluntarios del proyecto, la familia de Antonia. Para sorpresa de todos, Elisa Alburquerque asistió. No sonreía abiertamente, pero tampoco demostraba la hostilidad inicial. Clara sirvió como madrina, radiante en su vestido azul, mientras Miguel, que se había convertido en un amigo cercano de la pareja, acompañó a Enrique como padrino. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Antonia entró, conducida del brazo de su hermano mayor, ya que su padre no podía estar allí, un suspiro colectivo recorrió la asamblea. Su vestido, diseñado por un estilista amigo de Clara, era el símbolo perfecto de su viaje. Elegante sin ser ostentoso, sofisticado sin perder la sencillez. Pero lo más impresionante era su rostro. Irradiaba una felicidad tan genuina, tan pura, que incluso los más cínicos presentes se sintieron conmovidos. Enrique la esperaba en el altar, los ojos fijos en ella como si no existiera nadie más en el mundo. Cuando la vio acercarse, no contuvo las lágrimas. Este hombre, que un día había sido conocido como el verdugo por su frialdad en los negocios, ahora lloraba abiertamente de emoción. Los votos fueron escritos por ellos mismos. Enrique prometió ser no solo marido, sino compañero, cómplice, amigo. Prometió nunca permitir que el poder, el dinero o el estatus se interpusieran entre ellos. Prometió despertar cada día buscando ser digno del milagro que era su amor. Antonia prometió ser fuerza en los momentos de debilidad, calma en las tormentas, luz en la oscuridad. Prometió nunca dejar que las inseguridades o los miedos le impidieran amar plenamente. Prometió elegirlo a él, todos los días,
independientemente de los obstáculos que la vida pusiera en su camino. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Enrique la besó con ternura y pasión, la iglesia estalló en aplausos. No eran solo dos personas uniéndose, eran dos mundos fusionándose, creando algo nuevo y hermoso. En la recepción, celebrada en un elegante espacio al aire libre cerca de la iglesia, los invitados se mezclaban en una celebración genuina. Ejecutivos de traje conversaban animadamente con vecinos del barrio. La madre de Antonia, radiante en su vestido azul turquesa, recibía felicitaciones como una verdadera dama de sociedad. Y para sorpresa de todos, Elisa Alburquerque se acercó a la pareja durante la fiesta. «Hijo mío», dijo, con aquel acento portugués que nunca había perdido. «¿Estás feliz?». No era una pregunta, sino una constatación. «Como nunca lo estuve, madre», respondió Enrique, abrazando a Antonia por la cintura. Elisa se volvió hacia su nuera, estudiándola con ojos que, por primera vez, no parecían juzgar. «Me demostraste que estaba equivocada, Antonia». Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, apareció en sus labios. Y no son muchas las personas que pueden decir eso. Era lo más parecido a una bendición que podían esperar, y ambos la aceptaron con gratitud. Cuando la noche cayó y las estrellas surgieron en el cielo de Madrid, Enrique condujo a Antonia a la pista de baile. Al son de una canción suave, bailaron como si estuvieran solos en el mundo, perdidos uno en la mirada del otro. «¿Feliz?», preguntó él, bajito. «Completamente», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Y tú?». «Más de lo que jamás imaginé que fuera posible». A su alrededor, los invitados observaban con sonrisas emocionadas. Doña Zulema, sentada en una mesa cercana, tenía lágrimas en los ojos. «¿Vio?», comentó con Clara, que se había sentado a su lado. «Yo dije que era verdadero». La abogada sonrió, observando a su hermano y a su cuñada bailar con tanto amor. «Nunca lo dudé. Solo tenía miedo de que el mundo los separara». «Ah, querida mía», respondió la anciana, con la sabiduría de quien ya había visto muchas historias de amor florecer y marchitarse. «El verdadero amor no es destruido por el mundo. Él transforma el mundo». Y era exactamente eso lo que Enrique y Antonia estaban haciendo, a su manera, transformando el mundo a su alrededor, construyendo puentes entre realidades diferentes, probando que el amor, cuando es genuino, no conoce barreras de clase social, tradiciones o expectativas. Mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, ellos se permitieron vislumbrar el futuro que les esperaba. Una vida juntos, llena de desafíos, ciertamente, pero también de posibilidades infinitas. Un apartamento nuevo, lo suficientemente grande para la familia que soñaban construir, la empresa de consultoría que unificaría sus pasiones y talentos, la carrera de arquitectura que Antonia finalmente realizaría. Pero sobre todo, un amor que había sobrevivido al prejuicio, al orgullo, al miedo, y había salido más fuerte, más resiliente, más verdadero. Cuando la fiesta finalmente llegó a su fin y partieron para su luna de miel, un viaje por la costa española, combinando el lujo que él conocía con la sencillez que ella amaba, llevaban consigo no solo los anillos en los dedos, sino la certeza de que habían encontrado algo raro y precioso. Una historia que comenzó entre papeles, café amargo y miradas contenidas se había transformado en un viaje de autodescubrimiento, crecimiento y amor verdadero. El CEO frío aprendió a abrir su corazón. La asistente invisible encontró su voz y su valor. Y juntos, demostraron que los finales felices no existen solo en los cuentos de hadas, sino que pueden ser construidos, día tras día, por personas que tienen el valor de derribar muros, la fuerza para enfrentar prejuicios y la fe para creer que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un camino. En una ciudad de contrastes como Madrid, donde riqueza y pobreza coexisten, separadas por altos muros y prejuicios arraigados, Enrique y Antonia se convirtieron en un símbolo de que las diferencias pueden unir, en lugar de separar, de que mundos aparentemente incompatibles pueden encontrarse y crear algo nuevo, algo mejor, una lección que esperaban
inspiraría a otros a seguir su ejemplo, construyendo puentes donde antes solo había abismos.